Buenos días, Imanol. Buenos días, José Antonio. Hoy tenemos con nosotros a Imanol Ascuaga. Imanol es de Rentería, estudió ingeniería en Tecnun, tiene también un MBA por la Universidad de Mondragón. Él comenzó su trayectoria profesional en Cadagua, una empresa perteneciente al grupo Ferrovial, y él trabajaba en el mundo de la desalación, sobre todo en Chipre, en Túnez. Después pasó a Gestamp Automoción, todavía no era un gigante como es hoy en día, y dentro de ese sector de automoción pasó a una empresa del Grupo Mondragón, que es MHRK, que había comenzado un negocio de fijaciones que se extendía más allá de la automoción. Las fijaciones pues, son sobre todo tornillos, ¿no? Que se utilizan en molinos eólicos, máquinas pesadas. Y dentro de MHRK él comenzó un nuevo negocio de generación, basado en la generación de datos de esas fijaciones, donde la facturación podía ser periódica, ¿no? Porque aportabais una información de cómo estaban funcionando esas fijaciones y a partir de ahí se podían ofrecer mejoras. En 2018 entró en Batch, una empresa también del Grupo Mondragón, gestionando el negocio de automoción. Y hasta 2021 también está en el Centro de Promoción de Mondragón y ahí, no sé si los has conocido ahí, pero ahí es cuando has lanzado una empresa propia ya con 2 socios. ¿Cómo os habéis conocido, Imanol? Sí, precisamente es un negocio que se presentó a Mondragón para valoración de inversión. Es una startup que se llama Powerful Tree. Es un negocio de agrivoltaica, ¿no? De la conjunción de la generación de alimentos y la generación eléctrica en el mismo suelo, ¿no? Entonces, efectivamente, conocí a los socios cuando presentaron el proyecto en Mondragón. Nos pareció un proyecto muy interesante. Y al no conseguir finalmente invertir desde una cooperativa de Mondragón, pues me pareció tan interesante el proyecto que me impliqué con ellos, ¿no? Invertí junto con ellos. Es una empresa que estaba alojada en Alcoy, Alicante, nos la trajimos a Gasteiz, asentamos en Gasteiz, después de tratar pues largo y tendido con el gobierno vasco, con la Diputación de Álava, pues nos apoyaron mucho para traer el proyecto a Gasteiz. Y nada, nos hemos alojado en Miñano, en el Vic Araba, y desde el 2021 pues ahí estamos, intentando hacer progresar esta tecnología, que si bien en otros países vecinos, ¿no? Como Francia e Italia, pues tiene en este momento un desarrollo muy elevado, muy grande, sobre todo por la regulación que no permite más que este tipo de proyectos. Y en España diría que somos los primeros y estamos trabajando de una manera muy incipiente, intentando desarrollar primero tecnología y sobre todo intentar que la legislación española se ajuste a las legislaciones europeas y que también de alguna manera promueva este tipo de proyectos, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto, Imanol? Mira, se trata de que en este momento hay una gran pelea por el uso del suelo. El uso del suelo agrícola para los proyectos de renovables tiene en algunos lugares tiene pues, situaciones conflictivas, ¿no? Se considera que de alguna manera pone en riesgo la seguridad alimentaria, ¿no? El seguimiento de la producción de alimentos, sobre todo los grandes proyectos energéticos, ¿no? Entonces ya desde hace 21 años en el Fraunhofer Institute en Alemania se promulgó una nueva solución que lo que hacía es compaginar las dos producciones. De alguna manera, utilizar el mismo suelo para producir alimentos y para producir energía, sin que tengamos que eliminar pues, los cultivos, ¿no? Entiendo Además, que hablamos de fotovoltaica, ¿verdad? hablamos en este caso de fotovoltaica, sí. Sí. Ese sería, digamos, como la vía de entrada, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de una situación hace más de 20 años y en Alemania en el que quizás el cambio climático no tenía el efecto que tiene en estos momentos, ¿no? Ha empeorado mucho la situación. Entonces se añade un beneficio a todo ello y es que
las placas que nosotros instalamos son elevadas, están elevadas sobre el cultivo y protegen además a los cultivos de la radiación excesiva. Generamos un microclima debajo de las placas que es favorecedor, sobre todo en las latitudes más al sur, ¿no? O en las zonas más cercanas al Mediterráneo, allá donde hay más problemas en este momento por la radiación excesiva, por el calor excesivo, ¿no? Ajá. O sea, digamos que les dan sombra. Exacto. Les da sombra. Pero la sombra, extendiéndonos, ¿no?, sobre el tema de la sombra, ¿no? La sombra, en principio, no es beneficiosa para los cultivos. La sombra les quita radiación y no les permite progresar, ¿no? Pues una sombra, digamos, de una manera no controlada, no permitiría que pudiéramos compaginar estos dos servicios, ¿no? La generación de alimentos y la producción de energía. Tienes que hacer que la sombra esté controlada. Nosotros llamamos sombra inteligente, ¿no? Lo que hacemos es que en todo momento estamos midiendo cuál es la necesidad del cultivo, qué parte de sombra o qué parte de radiación necesita para progresar adecuadamente, según las características que hemos definido, ¿no?, de que son favorables para el cultivo, ¿no? Y lo que hacemos es controlar por medio de un algoritmo, hemos definido un algoritmo, controlar por medio de un algoritmo si le tocan en esa parte del día, en esa hora del día, tener sombra o si le toca recibir luz. Es decir, que la placa se puede adaptar a las necesidades de las plantas. La posición de la... La posición, eso es. La placa está montada sobre un eje de giro. Es una tecnología que ya es conocida, ¿no?, porque existe ya desde los seguidores a un eje, ¿no? Seguidores a un eje. Los seguidores a un eje es una tecnología que se puso en marcha para hacer que el rendimiento energético aumentara, ¿no? Que la placa estuviera siempre orientada en la posición más favorable al sol, van girando sobre un eje y lo que hace es que generen más energía. Nosotros lo que hacemos, utilizamos esta misma tecnología, pero modificamos el algoritmo de control. En lugar de que esté siempre siguiendo al sol, en algunos momentos del día le cambiamos la posición para que o dé sombra o dé luz a las plantas. Depende de lo que nuestros sensores colocados en las plantas nos dicen que necesitan, ¿no? Necesitan protegerse o si necesitan generar fotosíntesis, ¿no? Hay periodos del año, que estoy pensando quizás en la primavera, donde a lo mejor la planta necesita todo el sol que haya. O no sé si estoy equivocado. En algunos momentos necesita toda la luz, eso es. Hay periodos las plantas no evolucionan de una manera continua, ¿no? No evolucionan de una manera uniforme, ¿no? Tienen periodos y en cada periodo necesitan una cantidad de radiación. Por encima de esa radiación se saturan, ¿no? Por encima de esa radiación no consiguen convertirla en azúcares y además les puede ser perjudicial. Entonces nosotros medimos en cada momento lo que necesitan y digamos que retiramos de las plantas la energía excedentaria, ¿no? También es muy interesante que, por ejemplo, puedas añadirles la energía excedentaria, es decir, la luz, en los momentos en que la energía eléctrica fotovoltaica se paga más barata también, ¿no? Hay momentos del día que hay saturación en el mercado, sobre todo en este momento. Entonces, nosotros también calculamos esos momentos del día, sabiendo que necesitamos una cantidad determinada de radiación diaria, pues intentamos dársela cuando es más barata la venta de la energía, ¿no? Para que el modelo de negocio también te salga más rentable, ¿no? Sí, sí. ¿Esto es aplicable a cualquier planta o es especialmente indicado para algunas? Tenemos que buscar primero las plantas que más están sufriendo por el cambio climático, ¿no? Tienes una serie de cultivos que en este momento tienen grandes dificultades, ¿no? Pues se habla mucho del viñedo, ¿no? Seguramente habrás escuchado hablar de los problemas que tiene el viñedo actualmente, en algunas zonas más que en otras, pues, por una radiación excesiva, ¿no? No conseguimos los niveles óptimos del producto, ¿no? De la uva en la época de la cosecha y
y nos pasamos muchas veces de contenido alcohólico luego en los vinos. Hay que trabajar esos vinos porque tienen demasiado azúcar o tienen poca acidez o tienen características que se parecen más a los vinos del sur, ¿no? A los vinos más licorosos, ¿no? Entonces, lo que estás buscando es intentar rebajar esos contenidos y retrasar la fecha de la cosecha, ¿no? Llevarla a fechas de cosecha habituales, pues igual hace 30 o 40 años, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la viña sería uno de los productos, pero hay muchísimos. Por ejemplo, fíjate, hay un cultivo que se introdujo en Castilla-La Mancha hace unos años, que es el cultivo del pistacho. El cultivo del pistacho se introdujo en Castilla-La Mancha porque se creía que era un cultivo de secano, que no necesitaba recursos hídricos, en una zona muy estresada, ¿no? Una zona con muy pocos recursos hídricos. Pues vamos a fomentar un cultivo de secano con un buen rendimiento agrícola y que haga que nuestra situación de los acuíferos pues se desestrese, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la situación climatológica ha ido a mucho peor y hasta los cultivos de pistacho ahora piden riego, ¿no? Piden recurso hídrico, ¿no? Entonces, pues, el pistacho es otro cultivo objetivo, ¿no? Es un cultivo en el que por medio del sombreo conseguimos que se mantenga la mancha de humedad, lo que se llama evapotranspiración del cultivo, ¿no? Conseguimos que las necesidades de agua de los cultivos se vean reducidas. Interesante. Vale, entonces esto nos has comentado que se inventa en el Fraunhofer en su momento, ¿no? Más que se inventa, es un concepto, ¿no? Vamos a decir que es un concepto, ¿no? Las invenciones, pues todo el día se ha ido progresando y se han ido añadiendo. Entonces, el concepto de cómo hacer que en un mismo terreno puedan convivir las dos producciones, ¿no? No tengamos que sacrificar la producción de alimentos por la producción de energía, ¿no? Es decir, que no existe que no había ninguna patente que protegiera esta aplicación. De hecho, es difícil patentar un algoritmo, ¿no? Es muy complejo. Correcto. Puedes patentar más bien pues, un hardware, ¿no? Un producto, ¿no? Nosotros tenemos patentes de productos, ¿no? Pero lo que es el algoritmo en sí es muy complicado de patentar, ¿vale? Además, en el momento que intentas comunicar cómo trabajas, también estás abriéndote hacia el mercado, ¿no? De tu tecnología, ¿no? Correcto. Entonces, los algoritmos generalmente no se suelen patentar. Lo que se patenta es lo que decimos, el hardware, ¿no? Pues si tú tienes una estructura que va más allá de lo que hacen los demás, por algún tipo de característica determinada, pues la patentas, ¿no? O si tienes algo añadido a las placas que hacen que sean más favorables para el cultivo, pues también lo patentas. Sí, sí, sí. Vosotros empezasteis en 2021, ¿verdad, Imanol? Eso es. ¿Tú en 2021 conoces a estos emprendedores que eran valencianos, por lo que te he entendido, ¿verdad? Sí. ¿Le recibes en el centro de promoción de Mondragón? ¿Por qué fueron a Mondragón, por cierto? Les llamamos nosotros. Bueno, ya sabes que en aquella época, estamos en la época de la pandemia, quizás algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? De repente los sectores tradicionales entraron en crisis. Hablemos de automoción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se hizo un análisis y se pensó que los sectores realmente que no están perjudicados por estos periodos de volatilidad, de crisis, pues seguramente sean los sectores sanitario o ligado a las personas, vamos a decir, y el sector alimentario, ¿no? Cuando uno renuncia a algún tipo de gasto, pues generalmente no renuncia ni a la sanidad ni a los alimentos, ¿no? Entonces, se ve claramente que son sectores de alta evolución positiva, ¿no? Entonces, no son sectores que estén tan desarrollados en el Grupo Mondragón y se hizo un análisis. Dentro de ese análisis, pues empezamos a recibir empresas ligadas al sector alimentario, ¿no? Y esta empresa vamos a considerar el sector alimentario y el sector energético, los aúna, pero que entró por ahí, ¿no?
Entonces, ese fue el objetivo buscado, ¿no? ¿Y cómo la encontrasteis? Y habitualmente en este tipo de empresas, ¿no? Startups, son muy conocidas en los foros de startups, ¿no? Y en los fondos de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, por medio de un fondo de inversión, nos fue presentada. Sí, sí. Vale, entonces no conseguisteis que se implicara ninguna cooperativa porque no hubo en ese momento match, vamos a decirlo así. Y tú dijiste, jo, esto es muy bueno. No lo podemos dejar pasar, ¿no? Sí, sí, además, por eso mismo, ¿no? Porque te das cuenta que tenemos que generar en Euskadi quizás nuevos sectores, ¿no? De valor, ¿no? Porque pues, el gran éxito quizás de Euskadi en su momento de apostar por las renovables cuando empezaron a flaquear otros sectores de tecnología pesada, ¿no? De cirugía y otros sectores, pues la apuesta fue una apuesta que hizo que nuestra industria pues haya resistido mejor que otras, ¿no? Entonces te das cuenta que este proyecto quizás desde el punto de vista de implantación geográfica no es un proyecto, no tenemos mucho terreno de cultivo y no tenemos el efecto del cambio climático. Fíjate que hasta en algunos puntos se puede decir que puede favorecer a la agricultura, ¿no? Cada día se hacen chacolíes de mejor calidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un clima más benigno, ¿no? Entonces, no es una región con grandes cultivos ni tampoco con, digamos, con mucha generación energética, ¿no? Pero a pesar de todo, las renovables se han desarrollado con mucha fuerza. No son proyectos que se han ejecutado en Euskadi, pero muchas empresas vascas son muy potentes, ¿no? en los proyectos de renovables, ¿no? Entonces, mi análisis... A Mondragón precisamente no le fue muy bien ahí, ¿eh? Bueno, entonces mi análisis en aquel momento fue que joder, esto es algo que probablemente en Euskadi no tenga un desarrollo muy elevado a nivel de implantación, pero es muy tecnológico. Estamos hablando de datos, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando, al final, nosotros estamos trabajando ya con inteligencia artificial, redes neuronales de aprendizaje, ¿no? Porque tenemos gran cantidad de datos. Los algoritmos que hablamos ya no son algoritmos, ya es un sistema que está lleno de ceros y unos, pero ya no tiene una forma, ¿no? No es cuando lo arrancamos un algoritmo, por ejemplo, en Tempranillo, en Ribera Duero, ¿no? Que tenemos un proyecto. Aquello se podía leer ese algoritmo, tenía una lógica a partir de unos conceptos que nos basamos en la bibliografía, ¿no? De ahora ya no, ahora ha evolucionado yo solo, ha ido aprendiendo, según tenemos un área de testigo y un área con placas y vamos comparando en todo el momento. Y el algoritmo ya es ilegible, ¿no? Nadie puede saber cómo están ligados los parámetros con la ruta que hemos trazado. Entonces, esto es muy, muy potente, ¿no? Entonces dices, ostras, quizás el mercado de la comunidad autónoma vasca, de Euskadi en general, no sea tan importante para esto, pero si conseguimos generar valor a partir de aquí, podemos generar negocio, podemos atraer mucho para que podamos montar una cadena de valor a partir de Euskadi, ¿no? Esa era un poquito la visión que me parecía a mí, ¿no? De algo diferencial, ¿no? Y tú ahí, ya con cierta edad, Imanol, habías trabajado por cuenta ajena, aunque en el mundo cooperativo es una cuenta ajena muy particular, y en ese momento decides convertirte en emprendedor. ¿Eso no te costó decidirlo? ¿No te fue fácil? No fue fácil, evidentemente, ¿no? Al final renuncias a muchísima seguridad, ¿no? El mundo cooperativo es un mundo bastante seguro, etcétera, ¿no? Pero precisamente por lo mismo que comentabas, llegas a una cierta edad y haces un balance de tu vida profesional, ¿no? Y dices, ostras, pues lo ves más como una oportunidad a pesar de todos los riesgos que conlleva, ¿no? De la completa seguridad. Pero bueno, también te mueve ese espíritu de generar algo que creo que para nosotros, para nuestro país puede ser muy interesante, ¿no? Algo de valor, ¿no? Que asiente conocimiento, que asiente valor, ¿no? Entonces, te mueves, ¿no? Te mueve... Sí, sí. Y
Y entonces te lanzaste, ¿cómo te recibieron los dos emprendedores? Porque ellos hasta ese momento habían dado todos los pasos juntos. Entiendo que si estaban hablando como los dos porque necesitaban un impulso para crecer, ¿no? Sí, efectivamente hay una estructuración del negocio, una organización, una serie de palancas también en el sector energético, ¿no? Para intentar atraer pues clientes futuros, etcétera, ¿no? Y bueno, pues estuvimos analizando la estrategia futura, nos pusimos de acuerdo y bueno, pues una vez el condicionante que yo puse a la empresa es que teníamos que alojar la sociedad en Euskadi, ¿no? Teníamos que traernos el CIF de Alicante a Vitoria, ¿no? Y bueno, una vez aceptado por parte de los socios, pues aquí arrancamos. ¿Habéis utilizado algún recurso cooperativo como el formato jurídico o similar? No, no somos una SL, somos una sociedad limitada y no. Es decir, que Mondragón no se ha implicado en el proyecto, ¿no? Estás tú como No, parte no. que venías de ahí, pero no ha habido una implicación de Mondragón. ¿Y cómo lo recibieron ellos? Porque tú trabajabas en el centro de promoción, de repente uno de sus miembros se convierte en emprendedor, eso quizás era inesperado, ¿no? Bueno, yo entiendo, a ver, el espíritu de Mondragón, en el espíritu de Mondragón se fomenta mucho el emprendimiento, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que es algo que quizás era mucho más frecuente al principio de la generación de las cooperativas y ahora pues se quiere reactivar, ¿no? Pero es algo que siempre las cooperativas lo han tenido dentro de su ADN, ¿no? Lo que es el emprendimiento. Entonces, bueno, hay que verlo como una oportunidad más para el tejido social en el que nos ubicamos y hay veces que se puede hacer por medio de una cooperativa y otras veces no, ¿no? El espíritu cooperativista lo tenemos muy implicado, muy implantado aquí en Euskadi, pero no es tan habitual en otros sitios, cooperativas industriales. Entonces, yo no te digo que esto no acabe en una cooperativa, no lo sé, ya veremos. Pero a gente que está fuera de Euskadi es difícil convencerle de generar una cooperativa. Quizás además puede ser una de las tareas, fíjate, ¿no? Aquí que deberíamos de trabajar, ¿no? Porque, claro, las cooperativas se generan mucho por consenso, ¿no? El consenso suele decir que muchas veces mata la innovación, ¿no? Entonces, hay espíritus de gente, ¿no? De chavales que ahora están acabando la universidad, que tienen grandes proyectos, pero los quieren lanzar, ¿no? Entonces, si los quieren lanzar y a su vez tiene que estar alineado con la estrategia de un negocio mucho más maduro que tiene 50 años, pues ahí choca, ¿no? Entonces, ¿cómo haces aprovecharte del arrastre de un joven, ¿no? De una persona que tiene un proyecto, que tiene conseguir lanzar el proyecto y que acabe siendo una cooperativa, ¿no? Ya. Es una dificultad, ¿no? ¿Cómo? Hay que pensar en fórmulas para que eso ocurra, ¿no? Sí, sí. Porque está claro que las cooperativas son un beneficio muy importante para nosotros, ¿no? Para nuestra sociedad, ¿no? Es mucho más difícil mover una cooperativa que una SA o una SL, ¿no? Prácticamente imposible, sí. Entonces, es valor el que se invierte y que se queda en Euskadi, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa característica tan beneficiosa, ¿no? Y para nosotros, ¿no? ¿Cómo conseguir que el emprendimiento además personal, ¿no? De los jóvenes que quieren lanzar un nuevo negocio, se pueda convertir en una cooperativa, ¿no? Eso sería es una reflexión muy interesante, desde luego. Sí, sí. Sí, sí. Sería un reto muy interesante, muy a trabajar, a elaborar, ¿no? Como, por ejemplo, se me ocurre que podría ser, de alguna manera, que se implicaran en estos proyectos incipientes, se implicara la administración, aportando capital, con la condición de que luego, poco a poco, los trabajadores se convirtieran en accionistas, ¿no? Ir vendiendo el capital a los accionistas, ¿no? Está claro que al principio estos proyectos necesitan de una inyección de capital y aquellos proyectos que
que pervivan, ¿no? Porque no todos los proyectos de startups consiguen sobrevivir. Ver la manera de ese capital público convertirlo en capital cooperativo, ¿no? Porque claro, si ese capital público se vende a una empresa privada, perdemos aquello que decíamos antes, ¿no? De que las cooperativas las mantenemos y no son fáciles de mover de Euskadi, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es una buena idea, es una idea bastante sugerente, desde luego. Muy bien. Volviendo a la trayectoria de la empresa, Imanol, ya nos has explicado claramente el concepto, la gestación, que es de lo que estábamos hablando ahora. Ahora, si te parece, ya para terminar el último capítulo, que es importante, porque tecnológicamente entiendo que todo lo que habéis utilizado más o menos ya estaba disponible en el mercado, ¿no? No habéis tenido que inventar nada, nada nuevo, especialmente quizás algoritmos y demás. Habéis tenido que adaptarlos y todavía estaréis en ello, porque por lo que te he entendido estáis haciendo proyectos con cultivos nuevos que requieren la adaptación a sus circunstancias y demás. A nivel comercial, ¿cómo ha ido el proyecto? Bueno, nosotros dependemos claramente del marco legal, ¿vale? En este momento, una tecnología en la que no estés produciendo el 100% de la energía que eres capaz, pues una tecnología que es menos rentable que la fotovoltaica pura, la que tú te pones a una estructura a una altura bajita y tu objetivo es generar energía al 100%, pero te da igual lo que está debajo, ¿no? No tienes ningún cultivo. Entonces, nuestra rentabilidad es inferior. Esto en un país en el que no haya una normativa favorecedora a este tipo de tecnologías, pues tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, nos hemos dedicado sobre todo a intentar promover el marco legal favorecedor. Por ejemplo, en Francia ya no es posible de montar fotovoltaica en un terreno de cultivo, está prohibido. Únicamente te permiten la agrivoltaica, no la tecnología que nosotros desarrollamos. En Italia también, en Italia desde el mes de julio pasado ocurre lo mismo, ¿no? Y esto está llegando aquí, En Cataluña ya tienen una ley que define una serie de terrenos en los cuales se considera que son terrenos de alto rendimiento agrícola. No se puede montar fotovoltaica convencional, solamente se puede montar esta fotovoltaica agrivoltaica que hace convivir al cultivo y prioriza el cultivo, ¿no? O sea, siempre en la toma de decisiones de si le toca la luz a la planta o le toca la producción de energía, las leyes que ya han sido creadas en otros países y en Cataluña dicen que hay que favorecer al cultivo, ¿no? Cuando hay que tomar la decisión, hay que favorecer al cultivo, ¿no? Y nosotros creemos que poco a poco esto se va a generalizar, ¿no? Entonces, llegarán normativas. En el Estado español, las normativas de uso del suelo están regidas por las comunidades autónomas. No es como en Francia o en Italia, que son normas estatales, ¿no? Entonces, aquí las decisiones se van a ir tomando. Ha empezado Cataluña, pero llegan las demás, entendemos, ¿no? Entonces, en todo ello, pues nosotros, sobre todo, hemos trabajado en proyectos piloto. Hemos construido un proyecto piloto en Aranda de Duero, en una bodega de Ribera de Duero. Ahora estamos ya pidiendo los permisos para construir otro proyecto en Ribera de Duero y otro proyecto en Novelda, también proyectos piloto. Y luego ha habido una convocatoria del IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica, en la que se quiere crear una cadena agrovoltaica en España. Y bueno, pues ha habido una convocatoria de subvenciones para agrivoltaica. Nosotros hemos presentado 10 proyectos, algunos de ellos más grandes, otros más pequeños, y uno de los proyectos lo hemos presentado en Euskadi también. Y bueno, pues a nivel comercial tenemos hasta el año 2026, por lo menos, que cubren estas convocatorias, tenemos una situación favorable, ¿no? Y luego ya estamos intentando también... O sea, ¿los 10 proyectos que habéis presentado os los han concedido? No nos los han concedido, pero hemos sido los que más proyectos hemos presentado de toda la... Que todavía no está fallada la resolución de ese... No. Pero bueno,
Pero vamos, que estamos bastante... contáis con que salgan unos cuantos de esos 10, digamos. Eso es. Vale. Y luego, pues, estamos ya también ofertando proyectos para Francia, que es el mercado. En este momento, en Francia hay más de 1.000 desarrollos de agrivoltaica, por lo que decíamos, ¿no? De que es el único permitido. En Italia se han presentado a una convocatoria similar, pero que estaba dotada de mucho más presupuesto, 650 proyectos de agrivoltaica, por lo mismo, porque es la única permitida en los terrenos agrícolas. Y aquí nosotros no tienes más que ver un poquito la situación de la llegada de la fotovoltaica a algunas zonas, ¿no? Y cómo se están generando conflictos, ¿no? Entonces, en la propia Álava hay ahora mismo mucha polémica, ¿no? Eso es. Entonces nosotros pensamos que más pronto o más tarde va a ser la tecnología adoptada, ¿no? La agrivoltaica, ¿no? Así los demás países vecinos la han adoptado, si Cataluña la han adoptado, pues acabará llegando aquí también, ¿no? Con lo que el mercado, pues te puedes imaginar. El mercado es... Las expectativas de mercado son muy elevadas. Únicamente no te atreves a poner el cursor en qué fecha, ¿no? No sabes, todo dependerá de la legislación, ¿no? Del cambio legal, ¿no? ¿Y la competencia cómo va? ¿Cómo está ese tema? La competencia, por lo mismo que hemos comentado, de dónde se ubican los mercados, hoy en día es francesa e italiana, básicamente. Entonces, ¿cómo ahí sí tenéis competidores importantes en Francia e Italia. Sí. Lo que pasa es que ellos no están muy interesados por el mercado español porque no llegan a cubrir el mercado francés, ¿no? Ya. O el mercado italiano. Ahí en este momento quizás ellos pueden hasta elegir, ¿no? Otro país también que va muy potente y que está generando startups de este sector es Israel, ¿no? Israel, tradicionalmente, históricamente, un país primero muy tecnológico, muy startupero, y luego también que ha trabajado desde hace muchísimo tiempo el tema de la agricultura, ¿no? En terrenos áridos, sobre todo, es una potencia también en este momento tecnológica de la agrivoltaica. Ajá. Muy bien, pues creo que hemos tocado todos los aspectos de este emprendimiento, Imanol. Solo me queda agradecerte tu tiempo y tus explicaciones y esas reflexiones que también has hecho sobre la relación entre cooperativas y emprendimientos, que es muy interesante. Y nada, desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Que tengas un buen día.